Bien, ingeniero Ricardo Obregón, bienvenido aquí a la Radio Mundial Adventista. Qué gusto es poder saludarlo a usted de nuevo. Nos habíamos encontrado en otro medio y hoy Dios nos da el privilegio de encontrarnos aquí en AWR Colombia. Qué gusto es poder saludarlo. Bienvenido al Día con las Finanzas. Buenos días, Carlos. Sí, señor. Qué bendición podernos ver nuevamente las caras y bueno, qué bendición también poder empezar a compartir y hoy hablar de este tema tan interesante que vamos a estar charlando. Por supuesto que sí, ingeniero, y es que nosotros tenemos muchos mitos a veces, especialmente las personas que nacen con escasos recursos o en medio de una situación económica desde el punto de vista humano algo desfavorable. Suelen crearse algunos mitos imaginarios a veces sobre la realidad de las personas que tienen mejores adquisiciones, mejores posesiones y que son denominadas millonarias. Y es así entonces. Y es interesante algo, Carlos, sí, qué pena. Hace unos días estábamos viendo qué es lo que pasa en la mente de alguien que pues vive en la pobreza y creció en la pobreza y es creencias limitantes que no le permiten avanzar. Ahora vamos a verlo desde una perspectiva opuesta, ¿sí? ¿Cómo veo yo, tal vez, como usted lo dice, sin haber crecido en este mundo de la riqueza, cómo creo yo a veces que viven los millonarios, pero cuál es la realidad que está sucediendo? ¿Cómo es que realmente lo alcanzan? ¿Cómo lo logran eso? Así que eso es lo que vamos a estar charlando hoy. Por supuesto que sí, ingeniero. Y es interesante porque a veces hay un mito muy popular y es que el rico entre más tiene, más quiere tener. Y vamos a estar hablando acerca de alguno de esos mitos, como ese, por ejemplo, que acabo de mencionar. Ingeniero, usted ayúdenos a entender, ¿es realmente así o cuál es la realidad de las cosas? Empecemos por ese mito. El rico entre más tiene, más quiere tener. ¿Eso es verdad? Bueno, la verdad es la siguiente, o sea, primero tenemos que diferenciar aquí entre lo que es la realidad y lo que es nuestra percepción. Entonces, la realidad es que, y hay un dicho incluso que lo menciona bastante bien, la plata le llama plata. Y el asunto es que cuando una persona empieza a adquirir más riquezas se vuelve en cierto modo un poco más sencillo si yo mantengo esos hábitos. Entonces pareciera que el rico como que solamente ahora quiere pensar en dinero. La realidad es que normalmente no. Después de haber charlado con muchos millonarios e incluso haber investigado en algunos estudios, incluso con otras personas de diferentes países que pues hacemos lo mismo, coaching financiero, economistas, financistas, hemos encontrado que los ricos por lo general lo que están pensando es en solucionar problemas. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con el emprendimiento. Nosotros a veces creemos que el rico está pensando es en cómo ganar más dinero y la realidad es que la gran mayoría de personas que son millonarias están pensando es en cómo ayudar a las personas y esto inevitablemente les produce dinero. ¿Sí? Entonces están pensando, bueno, ¿yo cómo puedo hacer para construir tantas cantidades de viviendas aquí? ¿Cómo puedo hacer para construir y resolver este problema que está en este medio, en este entorno? Las personas están pasando por esta dificultad. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Y a la vez, pues obviamente generar recursos a partir de esto. Porque el millonario ha aprendido que del dar, y eso es un concepto bíblico, porque es mejor dar que recibir, se vuelve millonario. Es decir, la riqueza viene como consecuencia inevitable de poder yo ayudar a las personas. Y muchas veces he encontrado, y tristemente más bien, que muchas personas no salen adelante precisamente porque piensan es que me den en recibir y entonces yo dependo del gobierno, dependo de los que me rodean y espero que todo el mundo me dé en lugar de proveer valor, en lugar de resolver los problemas, en lugar de dar. Así es, ingeniero. Y entonces aprendemos aquí o desmitificamos eso de que el rico entre más quiere tener. Realmente el rico entre más tiene, más ayuda y entonces eso se le retribuye a él. Hay otro mito muy común entre todos entre los ciudadanos del común y es precisamente el hecho de que la mayoría de los millonarios son millonarios porque heredaron sus fortunas. Es decir, pareciera que alguien que nace con escasos recursos no pudiera llegar a heredar fortunas. ¿Qué de cierto hay en esto, ingeniero? Bueno, aquí, de hecho, este mito tiene dos partes. Una, que lo difícil de riqueza es conservarla, y especialmente cuando es transgeneracional.
la gran mayoría de millonarios, entiéndase cerca de casi el 90%, 85, 87% de los millonarios, por lo general comenzaron como personas como usted y como yo. Personas que comenzaron trabajando, sudándola, esforzándose, haciendo sus negocios, sus emprendimientos, ofreciendo algún producto, algún servicio. Y pues como decíamos hace un momento, pues haciéndolo bien, ofreciendo buen valor, buenas soluciones, buenas alternativas, finalmente construyeron su riqueza y se hicieron millonarios. Entonces, el 80 y pico por ciento, casi 90% de personas se volvieron millonarios de esa manera. Ahora, sí hay un número pequeño de millonarios que han heredado sus fortunas. No, pues aquí no podemos decir mentiras, o sea, la realidad es esta, la realidad tiene que ser dicha. Y es que sí existe un número cerca del 10% de personas que heredaron sus fortunas, pero ustedes se dan cuenta que son una minoría. La gran mayoría de personas en realidad trabajaron fuerte, trabajaron duro e hicieron las cosas bien, crearon sus negocios, se esforzaron para alcanzar ese nivel de riqueza. Ahora, cuando esa riqueza se transfiere a una nueva generación, hay un alto porcentaje de fracaso. Y esto es muy interesante porque si yo como padre, generalmente pues los padres transfieren su riqueza a sus hijos, no le enseño a mis hijos a hacer una debida gestión de estos recursos que Dios me ha dado y que a través de los negocios que he podido administrar, pues he podido construir, mis hijos van a dilapidar eso. Y para nadie es un secreto que muchas veces los padres mueren, muchas veces pues teniendo cierta comodidad, y los hijos lo primero que hacen es repartirse la fortuna rápidamente y cada uno por su lado. Pero cuando los padres han hecho la tarea completa y les enseñan a sus hijos, ellos logran conservar sus empresas, sus negocios y hacerlos incluso crecer más todavía. Y eso es algo que nosotros necesitamos empezar a aprender, ya sea que seamos padres o que seamos hijos. Si somos padres, enseñar a nuestros hijos a cómo deben gestionar estos recursos de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado. Y en segundo aspecto, es que si yo soy hijo, tengo que empezar a ver cómo puedo yo multiplicar eso que tal vez mis padres puede que me hereden y lograr administrarlo y hacerlo crecer. No simplemente gastárselo. Y se ha dicho de paso, alguna vez escuchaba a uno de mis mentores decir, vea, si usted quiere conseguir buenos negocios a costo muy económico, vaya a hacer una funeraria y dígales, le compro las herencias. Y eso se lo van a vender inmediatamente porque muchas personas están pensando en cómo salir de eso rápidamente para poderse gastar ese dinero. Eso demuestra una poca educación financiera. Así que los ricos, la realidad y la evidencia muestra que los que heredan las fortunas en realidad son una minoría. ¿Significa esto que entonces usted, apreciado oyente que me escucha, también podría llegar a heredar una fortuna o a tener más bien, a adquirir una buena fortuna siguiendo principios sanos, esos principios que, por ejemplo, puede usted conocerlos en finanzasbiblicas.com, el emprendimiento, el proyecto de nuestro ingeniero Ricardo Obregón, con quien conversamos a esta hora de la mañana aquí en Radio Mundial Adventista para cada uno de ustedes? Miren que hay un ejemplo muy claro aquí en Colombia, incluso en la ciudad de Medellín, más específicamente en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, y es el caso de don José María Acevedo, el dueño propietario de Industrias ASEP, quien empezó, nos contaba la historia a él en algún momento que tuvimos la oportunidad de compartir, organizando estufitas por ahí en antaño, hace que bastante tiempo ya, organizando estufas por aquí, por allí, y hoy tiene un gran emporio de electrodomésticos en Colombia y en el extranjero también. Pero, ingeniero, recordemos también otros mitos, y es que muchas veces pensamos que la gente millonaria, que la gente pudiente, creó su riqueza por medio de las inversiones. Entonces podemos decir, pero es que yo no tengo ni un solo peso para empezar a invertir. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a generar riquezas con inversiones si no tengo ni siquiera para invertir para hacer mi primera inversión, mejor dicho? Bueno, este particularmente es muy interesante porque mire usted, la gran mayoría de millonarios, por no decir prácticamente todos, y usted se va a dar cuenta que todos ellos tienen grandes inversiones. Y al punto que quiero llegar es que esto nos hace pensar a nosotros que entonces las inversiones son ricos porque tienen inversiones. Pero la realidad es muy diferente. Lo que pasa es que normalmente nosotros vemos el cuadro final, vemos lo que está sucediendo al final. Claro, cuando ya son millonarios, tienen inversiones, pero vámonos un poquito hacia atrás. Vámonos a ver hacia el principio. Cuando ellos comenzaron,
ellos comenzaron como todas las personas, esforzándose, trabajando duro, haciendo negocios, haciendo contactos, y casi todos trabajando en su negocio. Y cuando ellos empiezan a crear en su negocio y empiezan a crecer, llega un punto en que son millonarios. Y ya cuando son millonarios llega un momento que dicen, bueno, yo necesito empezar a conservar la riqueza. Y eso es uno de los aspectos que suelo empezar a trabajar en las personas que quieren empezar a agrandar su patrimonio. Y es que las inversiones no se hacen para multiplicar, se hacen para conservar la riqueza. Entonces, sus negocios están allí funcionando y dicen, ok, no está bien invertir todos los huevos en una canasta. Y esta es una frase muy popular entre las personas que pues suelen promocionar las inversiones. Sí, es cierto, no está bien poner todos los huevos en una canasta, pero para poder crecer debo yo enfocarme. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Focus, que habla precisamente sobre eso. Para poder crecer, yo debo invertir en mí mismo, en mi negocio, en lo que tengo, en las habilidades que Dios me ha dado. Y de hecho, de paso, Mateo 25, del versículo 14 en adelante, nos dice que Dios da a cada uno según su capacidad. Entonces, cuando yo aprendo este concepto, yo tengo que empezar a darme cuenta que las inversiones en realidad van a llegar al final. Cuando alguien ya tiene el dinero, ya tiene la estabilidad, ya tiene sus negocios corriendo, entonces ahora sí empieza a invertir. Y hay un dicho muy popular entre el mundo de las inversiones y entre el mundo del coaching financiero, es que los ricos son ricos a pesar de sus inversiones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ricos muchas veces hacen pésimas inversiones y aún así siguen conservando su riqueza, porque la riqueza no proviene de las inversiones en sí, sino de sus negocios y de todo lo que están haciendo para producir dinero. Los ricos por lo general son muy buenos produciendo dinero, generando dinero, pero no son tan buenos manejando inversiones. Entonces, saquémonos de la cabeza la idea que los ricos son ricos por las inversiones, porque a veces nos suelen vender bastante esta idea. Invierta en mercados bursátiles, invierta en un índice, invierta en criptomonedas, invierta en finca raíz. Y aunque en esto se puede hacer dinero, por supuesto, no suele ser la fuente principal de ingresos de las personas que pues han construido riqueza. Sí, no estoy diciendo que alguien no pueda hacerlo con bienes raíces, por supuesto, que alguien no puede hacer a través de criptomonedas, por supuesto, pero por lo general son los pequeños hábitos y la buena gestión del dinero lo que hace que empiecen a crecer y ya cuando hayan crecido, invierten para diversificar y conservar la riqueza. Interesante todos estos conceptos con los que usted, ingeniero, está desmitificando los mitos más frecuentes, más comunes que tiene la gente acerca de los millonarios. Y precisamente hay otro mito muy común y es que los millonarios tuvieron mucha suerte con sus negocios. ¿Qué tanto de cierto hay y qué tanto juega la suerte, si es que existe, en los negocios y en el poder adquirir riquezas? Bueno, alguna vez alguien me dijo que la suerte era cuando la oportunidad se encontraba con mi habilidad. Entonces, si yo estoy preparado para enfrentarme a una oportunidad, a eso se le llama suerte. Entonces, fíjese que básicamente los millonarios no requirieron realmente tanta suerte, porque ellos saben que no todo lo pueden controlar en esta vida y nosotros también tenemos que aprender a ser conscientes de eso. Um, Porque de hecho hay un libro que se llama La psicología del dinero. Me gusta mucho porque profundiza un poco en este concepto, que hay cosas que nosotros no podemos manejar en el mundo. Y es cierto, y pues incluso la Biblia nos da luz al respecto. Nosotros no podemos pensar que todo lo podemos controlar. De hecho, es un error tratar de controlarlo todo. Sin embargo, los millonarios tienen una característica y es que a pesar de que saben, o sea, o más bien, ellos saben que no pueden controlarlo todo, pero lo que sí pueden controlar, lo controlan muy bien. Hábitos, gastos, y por lo general en la parte de gastos es donde todo el mundo se descuadra, porque es una de las partes que más podemos controlar y que menos controlamos. Entonces cedemos a los gustos, a los antojos, a los placeres, a pasar la tarjeta, es que yo lo quiero ya, y empezamos a confundir cosas esenciales, cosas, necesidades con gustos. Entonces, cuando no diferenciamos este tipo de cosas, solemos tener problemas. Entonces, los millonarios en realidad no tuvieron tanta suerte. En realidad ellos, la gran mayoría de ellos se esforzaron, que obviamente estaban preparados para cuando llegue la oportunidad, por supuesto. Esto a mí me enseña que yo debo estar preparado todo el tiempo.
yo no sé cuándo van a llegar las oportunidades, pero si yo estoy esperando ganarme la lotería, ¿sí? Como muchas personas intentan hacerlo, si yo no estoy preparado, ¿qué le pasa a un millonario o más bien a una persona que se gana la lotería? Suele terminar en peor situación de la que estaba antes. Entonces, cuando esto sucede, pues no es para nada bueno, porque yo no he aprendido esos pequeños hábitos que me ayudan a conservar la riqueza, a sostenerla, a administrarla. Por eso los millonarios en realidad no tuvieron tanta suerte. En realidad ellos trabajaron duro, se esforzaron, hicieron buenos contactos, hicieron buenos negocios, administraron bien los recursos que tenían, supieron jugar las cartas que tenían a su disposición con esos pequeños hábitos y esas pequeñas habilidades. Extraordinario, definitivamente, y lo escuchábamos también en la charla anterior con el pastor Félix Cortés Antonio, quien nos compartía algunos principios y leyes para alcanzar el éxito, y entre esas leyes estaba el trabajo constante, el no rendirse, el planear bien hacia dónde es que queremos ir. Ingeniero, hay otro tema interesante, o otro mito más bien interesante que hay entre el común de la gente, y es que los millonarios tienen muchos lujos y viven siempre en mansiones y tienen yates y tienen jets privados. ¿Esto es cierto para todos los millonarios o cómo va esta realidad? Bueno, esto es bien interesante porque nuevamente volvemos a lo que mencionaba ahorita de las inversiones. Nosotros, esto imagínense como si fuera una carrera y nosotros solemos ver solamente la meta final, ¿sí? La foto de fin, ¿sí? Cuando llegó ya a ser millonario. Entonces, vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando un millonario, por ejemplo, se compra un carro, ahora vamos a ver un poquito más atrás. No todos los millonarios tienen lujos, sí, primero que todo. De hecho, hay un libro que se llama El millonario de al lado. Me encanta porque desmitifica muchas de esas cosas y nos dice, hay muchas personas que son millonarias y usted nunca las va a ver, y de hecho son la gran mayoría de millonarios, en una casa, en una mansión, ni en un carro de lujo, ni vistiendo ropa de marca, porque el millonario es millonario precisamente porque no gasta. ¿Sí? El pobre suele ser pobre porque lo poco que gana se lo gasta tratando de aparentarse millonario. Hay una frase que dice, la peor forma de ser pobre o mantenerse pobre es tratando de aparentar ser millonario. Entonces, el millonario precisamente se volvió millonario, se volvió rico precisamente porque conoce y sabe que lo que puede controlar de sus finanzas son sus gastos y trata de minimizarlos tanto como sea posible. Ahora, llega un punto en que los millonarios se vuelven supermillonarios, ¿sí? En inglés se le llama billionaires, que son como billonarios. O sea, tienen tanto dinero que pues ya en lo que gasten va prácticamente no les afecta en absoluto. Por ejemplo, si ellos se compran un carro de lujo que puede costar perfectamente 400, 500 mil dólares, es como si nosotros nos compráramos un par de patines o una cosa así, algo que pues para ellos es prácticamente nada. Entonces, ya la proporción aquí se dice, bueno, pero es que yo vivo en la mansión que se compró y usted va a encontrar que pues muchos millonarios, cuando ya tienen muchísimo dinero, pues van a comprar mansiones y van a comprar casas y este tipo de cosas. Pero eso es ya más que todo como, uno, por diversificación, dos, porque dicen, bueno, yo tengo aquí dinero en el banco, yo necesito ponerlo en cosas como para que se conserve. Volvemos al principio de diversificación. Pero esto ya es cuando ya tienen mucho. Y muchas personas entonces dicen, no, ok, si un millonario vive en una mansión, entonces porque yo debo vivir en una mansión. No, no. Es al contrario, ellos compraron la mansión porque ya tienen demasiado dinero y que eso ya no les afecta en absoluto. Entonces hay que guardar las proporciones. Un millonario por lo general se vuelve millonario precisamente porque no gasta en lujos. Y pensemos en dos grandes millonarios muy conocidos. Warren Buffett, él sigue viviendo en una casa relativamente modesta desde hace muchos años, prácticamente desde que se volvió millonario, él sigue viviendo en la misma casa, él no ha cambiado de casa y vive en un carro relativamente modesto. Entonces, o por ejemplo, pensemos en Bill Gates, que fue millonario por muchos años también y pues prácticamente aparecía y sigue apareciendo todavía en el top 10 de millonarios del mundo. Entonces, él sigue vistiendo ropa sencilla, lo mismo Warren Buffett, no suele tener muchos lujos, nada de ropa de marca. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo que nos debe llevar a pensar es que los millonarios llegan a ser millonarios sin los lujos. Ya cuando ya tienen tanto dinero y el dinero prácticamente les sobra, por así decirlo, es más el dinero que ganan que lo que pueden gastar. Entonces, sí ponen algún dinero en algunas cosas y muchos de ellos, cuando compran estas mansiones, por lo general las alquilan para, pues, incluso seguir generando más rentas.
Entonces, fíjense que todo está alrededor de lo mismo y como decíamos al principio, no es que ellos estén pensando en ganar más dinero, es que ya el sistema que han creado para vivir y para sostener su riqueza está tan bien construido que todo lo que hacen pues propende a generarles todavía más riqueza. Entonces, no, el millonario por lo general no llega a ser millonario por los lujos. Los lujos ya son porque ya no tienen que más gastar el dinero. Es decir, los lujos son el resultado de la riqueza que ya trabajaron, que ya construyeron y no realmente el medio por el cual llegaron a esa riqueza, puesto que sería antes gastar lo poco que tenemos, pienso yo. Hay otro Y mito. muchos de esos lujos, Sí, perdón, señor. muchos Sí, de señor. esos lujos en realidad son pasivos. ¿Sí? Les quitan riquezas. Un carro es un pasivo. Entonces, si yo compro un carro lujoso, es un pasivo, me está quitando dinero. Y el millonario sabe que pues debe adquirir, son activos, no pasivos. Entonces piensa en cómo monetizar y que todo propenda que aumentar su patrimonio. Por supuesto que sí, es interesante estos principios y estas desmitificaciones que estamos realizando acerca de lo que a veces pensamos de los millonarios, que realmente, según la realidad que nos presenta el ingeniero Ricardo Obregón del proyecto finanzasbíblicas.com, nos está presentando en este momento. Hay otros mitos, como por ejemplo el pensar que los millonarios son egoístas, son avaros, que se aprovechan siempre de las personas menos favorecidas. Se piensa a veces que los millonarios son insensibles a las necesidades de los demás y que ellos solo piensan y están concentrados y enfocados es en aumentar sus riquezas. ¿Es cierto esto, ingeniero? Bueno, este tipo de personas hay en todos los estratos sociales. O sea, no pensemos que hay o no hay millonarios de esa manera. Por supuesto que hay millonarios que son explotadores, que son avaros, que son codiciosos, pero también los pobres también hay muchos pobres así. Entonces, no es un patrón que pertenezca a los millonarios. Más bien es un mito que nos ha impuesto particularmente Hollywood. Usted piensa en cualquier película y en las películas, por lo general, el malo de la película es el millonario. Es rara ver la película donde usted vea que el millonario es el bueno de la película. Por lo general es el malo. Entonces en nuestra mente automáticamente se empieza a sembrar esa semilla que el dinero es malo, que el millonario entonces se hizo millonario porque le hizo mal a las personas. E incluso en Latinoamérica, pues con esto de la droga y este asunto, entonces empezamos o hemos asociado mucho que la única forma de poder ser millonario es lavando dinero o haciendo cosas ilegales. La realidad es que no. La realidad es que la gran mayoría de personas están tratando, y aquí no estoy hablando de millonarios solamente, de salir adelante y usar las habilidades, dones y talentos que Dios les ha dado para lograr cosas. Pero cuando ya hablamos de los millonarios, pues ellos simplemente son otro grupo de personas con defectos y virtudes como todas las personas. Y el dinero en realidad lo que hace es multiplicar lo que ya somos. Entonces, si yo soy una persona que me gusta ayudar a la gente, pues cuando tenga dinero voy a ayudar todavía más a las personas. Si yo sin tener dinero no soy bueno, sino soy explotador, pues cuando tenga dinero voy a ser mucho más explotador. Así que el hecho del el dinero simplemente es un multiplicador. No puedo yo sesgar a que entonces el millonario, por el hecho de ser millonario, entonces adquirió su riqueza a la explotación. Ahora, nuevamente, no digo que no haya millonarios que sean personas codiciosas. Sí, existen, pero por lo general son una minoría. Casi todas las personas que se vuelven millonarias, y digo se vuelven porque ya sabemos que la gran mayoría de personas se vuelven, no nacieron. Y no, por lo general han aprendido que deben ser nobles, deben ser humildes. Y eso es un dato y un aspecto muy interesante. La gran mayoría de millonarios que he podido tener la oportunidad de conocer, de tratar, son personas muy abiertas, asequibles, son personas hasta humildes, en el sentido de que usted puede hablar con ellos tranquilamente. Son pocos los que son así realmente prepotentes, altivos. La gran verdad, pues todos tenemos virtudes y defectos. Entonces, es muy interesante ese aspecto y me llamó mucho la atención, porque el millonario suele ser alguien que incluso usted le pregunta libremente, ¿usted cómo adquirió su riqueza? Y es muy abierto a contarle a usted, vea, yo lo que hice fue esto, mi experiencia fue esta, lo hice de esta manera, me equivoqué en esto, y suelen ser personas bastante abiertas a la hora de contar su experiencia, cómo lo hicieron, no suelen tener demasiados secretos y de hecho muchos de ellos, por no decir casi todos, son bastante abiertos al decir, vean, esto no hay secreto, simplemente esfuércese, haga las cosas bien, sea excelente, administre bien los recursos, no se gaste el dinero, no gaste tanto, no sea tanto a tentaciones o antojos y de seguro con esa disciplina vas a alcanzar las cosas.
Así es, ingeniero, y la verdad es que doy fe porque como comunicadores nos relacionamos con todo tipo de personas de los estratos sociales habidos y por haber. En un momento podemos estar con un habitante, una persona en situación de calle, en el otro momento podemos estar con una persona demasiado millonaria y doy fe de eso que usted dice de que son personas sencillas, amables, muchos de ellos, obviamente, como lo menciona usted, ingeniero, hay algunos que lamentablemente pues todavía no han aprendido a mejorar su personalidad. Hay otros mitos más que solemos tener acerca de los millonarios y es que ellos no piensan mucho en sus gastos, ellos no se preocupan por su dinero y son muy inteligentes. ¿Qué tan cierto es esto, ingeniero? Bueno, está relacionado con lo que decíamos ahorita de los lujos. El millonario es precisamente millonario porque sabe administrar su dinero. El millonario es millonario porque sabe que no debe gastar tanto. Y esos hábitos se van construyendo a lo largo de la vida, que entonces al final él sabe que pues debe tener un buen presupuesto. De hecho, usted mire la gran mayoría de millonarios, ellos saben cuánto gastan exactamente. Y es interesante porque lo saben casi al centavo. Entonces, dice, usted le pregunta al millonario cuánto se le va en esto, cuánto se le va en aquello, y ellos suelen tener sus cuentas bastante claras. Ahora, llega un punto en que administrar pues todos sus gastos, cuando ya empiezan a diversificar inversiones y todo esto, se vuelve un poco más complejo, entonces delegan esa parte, pero por lo general son bastante estrictos en la forma en que gastan, la forma en que utilizan su dinero, la forma en dónde ponen el dinero. Así que ellos lo único que dicen, ok, si vamos a cambiar el presupuesto, entonces trimestre, por lo general se maneja por trimestres, cuando son grandes fortunas, vamos a poner el dinero en esto, tanto porcentaje. Ya lo manejas a nivel, suelen manejarlo a nivel de porcentajes o un valor específico y entonces, ok, vamos a manejar en publicidad tanto, en imagen tanto, en este negocio, en esta empresa, vamos a manejarlo de esta manera. Pero suelen estar muy al tanto de cómo se está gestionando su propio dinero. Precisamente eso es lo que los hace millonarios. Aquí insistimos bastante, incluso en varias charlas que hemos tenido aquí en Radio Mundial Adventista, hemos insistido bastante en hacer un presupuesto. A veces uno dice, no, pero es que para hacer un presupuesto de $1.000.000 eso no vale la pena. No, no. Dice la Biblia, el día de la salvación es hoy. No esperemos hasta mañana para hacer las cosas bien. Dios nos invita a que nos empecemos a hacer las cosas bien desde hoy mismo y que hoy empecemos a hacer los cambios para el día de mañana. Así que los gastos, los millonarios en realidad sí tienen en cuenta todos sus gastos. Qué bien, es interesante conocer cada uno de estos detalles de verdad con los que aprendemos más también acerca de cómo nosotros podríamos adquirir riquezas materiales, económicas y cómo podríamos administrarlas también sabiamente para la gloria de Dios y por supuesto para poder servir a más personas. ¿Pagan o no pagan impuestos los millonarios, ingeniero? Bueno, aquí hay dos partes. Uno, los millonarios, digamos, la respuesta corta es que sí pagan impuestos. Y de hecho suelen pagarlo, pues, obviamente, pues proporcionalmente, mucho más que una persona corriente, porque obviamente pues ganan más. Ahora, ¿qué sí sucede? El millonario sabe aprovechar algunas gabelas que suele haber en las leyes para disminuir su tributación. Pero ahora, esas gabelas por lo general es para invertir en otras cosas. Vamos a hablar de dos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos y Colombia, que son los mercados en los que más de pronto nos movemos aquí en Esperanza Colombia y en Radio Mundial Adventista. ¿Qué sucede? El millonario o las leyes más bien se mueven en que, por ejemplo, si usted contrata más personas, entonces ese valor que usted se gana o más bien se gasta en contratación, usted puede descontárselo de impuestos. Es así, eso sucede en casi todos los países del mundo. Cuando una empresa contrata a una persona, ese gasto que usted utilizó para contratar a una persona, pues no lo tiene que pagar de impuestos, se lo deduce de impuestos. Entonces, usted puede decir, ok, ojo, esto no lo puede hacer una persona natural, eso solamente lo pueden hacer las empresas. Cuando eso sucede, y se ha dicho de paso, por eso es que los millonarios suelen tener empresas para poder hacer este tipo de movimientos, entonces se bajan su tributación. El millonario por lo general no devenga tanto en salario, sino todo lo maneja a través de rendimientos. ¿Y qué hace esto? Pues incentivar más la generación de empleo, la creación de empresas, la inversión. Entonces, a la larga pareciera que ellos pagan menos impuestos. Proporcionalmente hablando en porcentajes, sí ellos tienden a pagar menos que el ciudadano común. El ciudadano común suele pagar entre 20 a 50% en impuestos, mientras que el millonario suele incluso reducirse entre el 1 al 15%, dependiendo del caso. Hay millonarios que eventualmente 20, 25% dependiendo del caso. Pero la realidad es que el millonario sí paga impuestos,
pues obviamente paga más que las personas, pero pues como lo maneja a todos a través de sus empresas y el millonario sabe que a través de la empresa se puede deducir muchos gastos, va a construir una casa, entonces la casa no está a nombre de él. Y es algo muy interesante, los millonarios por lo general no tienen muchas cosas a su propio nombre, lo tienen a nombre de empresas, porque un edificio entonces lo pueden depreciar, cosa que uno no puede hacer como persona natural. Un vehículo, la nómina, van a hacer una inversión en equipos y todo este tipo de cosas. Entonces, esto básicamente, todo esto se le pueden deducir de impuestos porque esos son gastos de administración, gastos de contratación, gastos de funcionamiento, en fin. Y todo esto, pues finalmente lo deducen de impuestos. Así que a la larga, proporcionalmente, sí pagan menos impuestos, pero ellos suelen pagar mucho en impuestos. Y apoya a este pagar menos impuestos el hecho del sentido de responsabilidad social empresarial que tengan también a través de sus empresas y el apoyo social que brinden a las comunidades a través de las fundaciones que muchas veces crean también. Todo esto redunda en beneficios para ellos a la hora de ir a tributar. Ingeniero, Es correcto. Ingeniero, hay otros mitos que suele haber entre el común de la gente y es que los millonarios son ricos porque ellos tienen una educación de élite, educación privada en las mejores universidades, no solo del país, sino también del mundo. Mientras que una persona no pudiente, no millonaria, pues le tocó estudiar en el colegio público o en la universidad pública. ¿Esto qué tan cierto y qué tanto efecto produce en qué tan millonario puedo llegar a ser o no? Bueno, volviendo a la estadística, que la gran mayoría de millonarios, pues ya sabiendo nosotros que no nacieron en cuna de oro, por así decirlo, los millonarios en realidad son personas como usted y como yo. Y ahora, e incluso hay millonarios que llegaron a ser millonarios incluso sin terminar. Lo que en realidad están haciendo es aprender de otras maneras. Lo que están haciendo es aprender de otras maneras y educarse de otras maneras, haciendo las cosas de otras maneras. Así que ahora no estoy diciendo que estudiar en la universidad esté mal o que prepararse esté mal. No, no. De hecho, yo promuevo que una persona se eduque, se instruya, se prepare, pero y eso pues ayuda, es un multiplicador de lo que yo ya soy, de poder así maximizar los ingresos más adelante. Pero esto no puede condicionar los ingresos. De hecho, juega más la excelencia, juega más lo que llamamos habilidades blandas, que es relacionarme con las personas, hablar en público, tener carisma, tener buena expresión oral, comunicación, lo que hoy en día se llama el networking, que es básicamente pues hacer relaciones sociales con todo el mundo, habilidades de ventas. Entonces, esto sí juega bastante a favor. La educación realmente es según como yo la use. Alguien alguna vez me decía, vea, la educación universitaria, hablando particularmente de la universitaria, el 10% es lo que usted aprende en la universidad, 10 al 20%, y el otro 80% es lo que, como usted usa ese conocimiento y con quién lo usa, para qué lo usa, cuándo lo usa. Entonces, la educación sí es importante, por supuesto, pero el uso que le dé yo a esa educación es todavía más importante. Con quién me relaciono, los hábitos que tenga. Yo puedo estar muy bien preparado. Leía, no recuerdo si fue esta mañana o ayer, que muchas personas pasan por la universidad, pero en muy pocos casos la universidad pasa por ellas. Así que nosotros debemos empezar a recordar que yo tengo que aprender a utilizar estos talentos y dones que Dios me ha dado, ese conocimiento de alguna manera. Yo puedo ser un señor aquí muy educado, pero si nunca utilizo ese conocimiento para nada, no voy a poder tener réditos sobre eso. Así que es importante, o más bien, no es tan importante. Los millones no han pasado por esta educación de élite como a veces se cree que porque estudió en X colegio, en tal universidad. No, más bien los contactos que hagan, que también me supe vender el producto, servicio, las necesidades, proporcionar valor, ese tipo de cosas. Y hay dos ejemplos mundiales, Steve Jobs y Mark Zuckerberg, ¿cierto? Sí, señor, exactamente, ellos comenzaron de abajo. Por supuesto. Y de hecho renunciaron, tengo entendido, uno de ellos a la universidad en la que estaban estudiando para poder dedicarse a sus actividades. En esos últimos minutos que nos quedan, ingeniero Ricardo Obregón de finanzasbiblicas.com, ustedes lo pueden ubicar allí en redes sociales también, vamos a desmitificar dos mitos más. El primero, una vez millonario, siempre millonario y el millonario nunca se quiebra. ¿Es cierto? ¿Es verídico? Bueno, el millonario que sigue siendo millonario, bueno, normalmente el millonario, lo difícil, o sea, muchas personas suelen crear riqueza, pero cuando la obtienen es incluso
tan complicado conservarla como crearla. Entonces, ahora, para seguir creciendo se necesitan mantener esos hábitos. Si yo empiezo a crear riqueza, empiezo a crear un buen servicio, un buen producto, una buena atención al cliente, ese tipo de cosas, entonces voy a construir allí algo. Pero si yo cambio, si yo le bajo el nivel, le bajo la calidad, le bajo la atención, le bajo a la excelencia, le bajo a mis hábitos, a mi conducta, a mi disciplina, pues inevitablemente pues el proceso se va a ir hacia atrás. Entonces, no puedo yo decir que una vez millonario, siempre millonario. Ahora, sí es cierto, como lo mencionamos hace un momento, que cuando yo soy millonario, pues obviamente ya tengo contactos, ya tengo relaciones, ya tengo dinero, entonces va a ser mucho más sencillo, para ejemplo, crear un producto nuevo, porque las personas ya confían en mí, eso es lo que llamo hoy en día marca personal. Entonces ya saben quién soy, a lo que me dedico, mi idiosincrasia, mi pensamiento, mi filosofía, mi visión. Entonces creen en eso y entonces en ese aspecto es un poquito más sencillo avanzar. Pero ahora ya pasando a la segunda parte, el millonario en realidad no podemos decir exactamente que tenga, o más bien, que la riqueza no se pueda transferir, sino que yo tengo que empezar a aprender, o sea, son un montón de habilidades que tengo yo que empezar a construir para poder conservarla. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir avanzando alrededor de eso. Yo no puedo, si yo retrocedo en mi vida, en mi filosofía de vida, en mis hábitos, en mis principios, así mismo voy a retroceder en todo. Entonces yo no puedo pensar que el millonario, por hecho de ser millonario, la vida le sonríe todo el tiempo. Un millonario, de hecho, un factor muy común entre los millonarios es que suelen haber quebrado muchas veces. Entonces, el millonario no es aquel que tuvo un golpe de suerte y nunca falló. De hecho, el millonario por lo general quebró muchas veces antes de poder convertirse en millonario. Y esta ya es la respuesta a la segunda pregunta. Entonces, el millonario en realidad lo que aprendió fue de sus errores. Se dio cuenta que ciertas cosas no funcionaban o que él no era bueno en ciertas cosas y necesitaba mejorar. Entonces, a partir de todos esos fracasos, logró construirse él mismo, tallarse él mismo pensando en una estatua, por ejemplo. Entonces, pulirse él mismo y lograr construir algo mejor, empezar a proporcionar mejor valor a la sociedad, a los que le rodeaban, y con eso entonces logró construir algo mucho mejor. Entonces, el millonario sí quiebra muchas veces y a partir de esas quiebras, esos fracasos, es que se construye él y luego entonces pues sí empieza a crecer y cuando las personas ya lo conocen, va a ser mucho más sencillo hacer ciertas cosas porque, a ver, no nos digamos mentiras. Si usted va a construir un negocio es mucho más fácil con dinero que sin dinero. Pero si yo no tengo los hábitos para poder conservar ese negocio, ese servicio, ese producto, poder gestionar bien los gastos para conservarlos, va a ser muy difícil conservarla. Se me va a ir de para atrás y de hecho conocemos muchas empresas que precisamente han fracasado porque su nivel de gasto pues era muy superior a sus ingresos y finalmente no pudieron sostener eso. Así que los millonarios sí suelen cometer muchos errores como todos nosotros y van aprendiendo el camino. Es el ingeniero Ricardo Obregón del proyecto finanzasbiblicas.com. Ingeniero, conclusiones finales para nuestros oyentes a través del enlace nacional de Radio Mundial Adventista. Bueno, creo que la lección aquí es clave. Debemos aprender lo bueno y rechazar lo malo. Tenemos que ver lo bien que hicieron personas que admiremos, porque no está mal admirar a las personas, a reconocer que nosotros también podemos hacerlo. Los millonarios finalmente son personas como ustedes, como yo, pero que decidieron aplicar ciertos principios que les dieron resultados. Trabajar duro, trabajar inteligentemente, satisfacer necesidades de las personas, ahorrar, planificar, hacer una buena gestión de sus gastos, no ceder tanto a los antojos, tener buena disciplina, todas estas cosas. Y, por ejemplo, un factor común que hace algo que en finanzasbiblicas.com hacemos bastante énfasis es no endeudarse. Va a ser más difícil poder avanzar si yo tengo deudas. Así que yo los motivo a todos que al menos el primer paso que suelo recomendar es salga de todas las deudas y hágase un buen presupuesto. Cuando usted logre eso y que quiero ir retarlos a eso, empecemos este camino. Si yo quiero empezar a crecer con las bendiciones que Dios me ha dado, en la Biblia encontramos nosotros que tenemos que ser disciplinados y la disciplina implica no tener deudas, empezar a decir no a lo que no es bueno para mí y decir sí y hacerlo de forma moderada a las cosas que me benefician y me hacen crecer como ser humano y como hijo de Dios.
Ingeniero Ricardo Obregón, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos principios. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bien, es el ingeniero Ricardo Obregón de finanzasbiblicas.com quien nos compartió estas desmitificaciones acerca de algunos mitos que tenemos en el común acerca de los millonarios.